Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, hoy tenemos la penúltima clase de la UTI 4. En la clase de hoy vamos a finalizar de ver lo que es sistema circulatorio y en la clase que viene tenemos un taller para afianzar los conocimientos del sistema circulatorio. Sobre este taller, algunas cositas que es importante coordinar. La primera es que se le va a subir al campus al Moodle la actividad, para que ustedes la puedan ver de antes, la puedan llevar impresas si quieren, a gusto del consumidor, digamos. Y la segunda es que necesito saber quiénes de ustedes tienen esfingomanómetro. Seguramente la gente de enfermería sea lo que más estén familiarizados con el aparato. Y también quienes tengan estetoscopio. Yo tengo un esfingomanómetro y un estetoscopio que lo voy a llevar, por supuesto, para que quede a su disposición. Pero con uno solo no va a ser difícil. En la UDE no hay, ya he preguntado otros años y no hay esos materiales. Entonces, quien tenga esfingomanómetros y estetoscopios, sería muy positivo que lo puedan llevar. Así haya uno por grupo, da más que bien, si hay más mejor, obviamente. Pero si no hay esfingomanómetro y si no hay estetoscopios, se va a entorpecer la actividad porque vas a tener que esperar que se libere el que va a llevar yo, por lo menos que por lo menos uno va a ver. Entonces no sé si alguien tiene y alguien podrá llevar o podrá pedir prestado, capaz que tiene a alguien vinculado de su familia del área de salud, que tiene un manómetro, un estetoscopio, capaz que lo pueden llevar para la clase y de esta forma sacarle mayor provecho al taller. Buenos días. Yo no tengo, pero puedo ver si puedo conseguir con alguna compañera. Está perfecto, sería buenísimo eso. Muchas gracias. Bueno, habiendo comentado esas particularidades del taller, vamos a ver un poquito de lo último del sistema circulatorio. Y esta clase sobre todo nos vamos a enfocar en lo que es la función de este sistema circulatorio, cómo que funciona. Para ello tenemos que modificar un poquito los libros que veníamos utilizando y pasar un poco más a libros de fisiología. Por eso es que aparece aquí recomendada como primera opción el Bernie Levy. No es el único, sino que también pueden leer del Hussey, pueden leer del Guyton, pueden leer del, estoy pensando otro libro, creo que son esos, Hussey, Guyton, sí, o el Bernie Levy, que yo puse Bernie Levy porque fue el que usé para sacar las imágenes, porque me pareció que estaba mejor escrito. Digo, en la carrera yo he leído los tres libros y bueno, está el Bernie Levy como el más ameno de leer. Y en los demás libros de estructura no van a encontrar tanta información. Sí, en el Grey's Anatomy tienen bastante información, pero bueno, lo negativo, digamos, o no tan conveniente, es que está en inglés, entonces eso puede dificultar un poco el, el entendimiento de la situación. Pero bueno, con el Bernie Levy se soluciona más que lo que se necesita saber, está perfectamente explicado allí. Entonces nosotros habíamos visto en la clase pasada la parte estructural del sistema circulatorio, donde hemos visto que
eh, se dividía en dos grandes sectores, un sector de bomba cardíaca, por así decirlo, y otro sector de capacitancia o de distribución, que eran los vasos sanguíneos. A lo largo del curso observamos las características estructurales y fisiológicas de esta bomba cardíaca y en la clase pasada nos concentramos en la estructura de los vasos sanguíneos y hoy vamos a completar con la función de los vasos sanguíneos. Ese va a ser como el gran objetivo de la clase de hoy. Habíamos visto que había determinadas funciones del sistema cardiovascular que eran muy importantes y que se centraban en la función de bomba, es decir, la de impulsar la sangre a través del aparato circulatorio, la conducción y distribución de los nutrientes y el oxígeno sobre todo, para que lleguen a todos los tejidos y puedan así nutrir a estos tejidos de la circulación sistémica. Generar un intercambio, ¿se acuerdan que habíamos visto los capilares, que teníamos capilares continuos, fenestrados y discontinuos, que generaban un intercambio de metabolitos a nivel tisular? También este intercambio permitía transportar los desechos, es decir, metabolitos como por ejemplo la urea, metabolitos por ejemplo como algunos tóxicos que se metabolizan en el hígado y otros elementos son llevados desde los tejidos hacia la sangre para que puedan llegar al riñón y luego ser filtrados y eliminados por la orina. Y por último, la capacitancia, que regulan la cantidad de volemia o de sangre que llega al corazón. De esta forma, el sistema circulatorio cumple determinadas funciones, que son las que aparecen allí. Ya mencionamos el transporte de metabolitos y gases en sangre, las sustancias, por supuesto, como hormonas, lípidos, etc. Las células permite también la migración del sistema inmunitario hacia los tejidos para cumplir las propiedades y los mecanismos inflamatorios. Y colabora con la formación de la orina. De hecho, la orina es un filtrado sanguíneo. La orina se forma debido a que se filtra los componentes de la sangre. Entonces, la orina es un filtrado de la sangre. Por eso es que la orina es estéril. La que tenemos en nuestro cuerpo y la que expulsamos es estéril. O sea, no debería tener en condiciones normales ningún microorganismo. Es totalmente estéril. Por otro lado, el sistema circulatorio también endurece los tejidos eréctiles que no están vinculados a la composición con músculo liso en su interior, y también permite la termorregulación. Para cumplir estas funciones y cumplir con todas estas características que mencionábamos anteriormente, el sistema cardiovascular tiene algunas particularidades y algunos términos que tenemos que conocer en detalle. Primero que nada, como vemos aquí, aparece un término que es la presión arterial. Ahora, ¿qué es la presión arterial y cuáles son sus características? Es lo que tenemos que conocer a partir del día de hoy. Para empezar, la presión arterial no es lo mismo que la presión sanguínea. Hay dos cosas diferentes. Esto un poco le hemos hablado. La presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos, mientras que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. O sea, cuando decimos presión arterial, estamos hablando solamente del componente arterial del sistema circulatorio e ignoramos o despreciamos el componente venoso. ¿Bien? Esa presión arterial se divide en dos. La dividimos en dos diferentes presiones, una presión arterial sistólica, o PAS, y una presión arterial diastólica, o PAD, donde la presión arterial sistólica es la presión con la que la sangre sale del ventrículo izquierdo,
mientras que la presión arterial diastólica es la presión que ejerce la sangre dentro del ventrículo cuando está lleno. ¿Bien? De esta forma, tenemos la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Pero no es la única medida de presión arterial, y tampoco es la presión arterial, la medida de presión arterial más fiel, por así decirlo. Sino que hay una tercera medida de presión arterial que es la más fiel de todas, que es la presión arterial media, o la PAM. Esta a nivel clínico se utiliza muchísimo, sobre todo en pacientes críticos, aquellas personas que hagan enfermería y que se dediquen al área crítica. La PAM son cálculos de todos los días porque cambian la conducta de los pacientes. Y la PAM es la onda de pulso que se genera entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Cómo se calcula? Para eso tenemos que conocer cuánto dura el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco más o menos dura casi un segundo, 0,8 segundos, ¿bien? Más o menos. Por eso es que los ciclos normales de las personas están entre 60 y 100. 60 si dura un segundo exacto, y cuanto más alto 60 sea, menos de un segundo dura. Entonces 0,8, ustedes multiplican 0,8 por 60 segundos, que es lo que tiene un minuto, esa cuentecita le va a dar que cada 0,8 segundos hay un latido cardíaco y va a superar la frecuencia normal o va a estar dentro de los rangos normales. Obviamente puede durar menos, puede durar 0,5, puede durar 1,2, dependiendo, como siempre, pero anda por un segundo más o menos. ¿Bien? De esta forma, conociendo el cuánto dura el ciclo, podemos dividir el ciclo cardíaco en 3 tercios, a 3 sectores. Como pueden ver acá, 3 tercios, donde la fase diastólica es mucho más larga que la fase sistólica. La fase sistólica, la eyección del ventrículo izquierdo, es un instante, es muy breve y dura 1/3 del ciclo total cardíaco. Mientras que la diástole es un proceso más lento, demora más tiempo y ocupa 2 tercios del ciclo cardíaco. De esta forma, para calcular la presión arterial media, tenemos que hacer una cuentecita donde tenemos que ponemos el 3 porque 3 tercios es el total del ciclo cardíaco, y sabemos que la presión sistólica, la sístole, dura 1/3, o sea, por 1, presión sistólica por 1 es presión sistólica, más la presión diastólica por 2 tercios, es decir, por 2, dividido 3, que son los tercios. De esta forma, poniendo la presión sistólica, vamos a poner una presión normal media de 120-80 milímetros de mercurio. Entonces, si uno pone 120 más 80 por 2, es decir, 160, entonces te quedaría 120 más 160 dividido 3. Eso le da una PAM de aproximadamente 90. 93, no, la PAM habitualmente anda en cerca de 90. Y de esa forma se calcula la presión arterial media. ¿Bien? Que es mucho más fidedigna que la presión arterial sistólica sola o la presión arterial diastólica sola. Esto se explica por cómo funciona el ciclo cardíaco, y acá aparece una de las primeras gráficas, de las tantas gráficas que vamos a analizar, donde podemos ver la duración del ciclo, y podemos ver que tenemos la sístole y la diástole. Fíjense que en la sístole partimos de 60 milímetros de mercurio y en muy poco tiempo, fíjense la duración casi que nada, inmediatamente, subimos hasta 120 milímetros de mercurio en la presión aórtica, y luego esto empieza a decaer hasta la diástole, donde queda más o menos acá, cerca del 90, ¿bien? Y luego sigue cayendo, hasta que llega a 60 y empieza el ciclo de nuevo. ¿Bien? De esta forma, se establece la presión de pulso y uno puede calcular la presión arterial media que anda por acá, cerca de los 90. Entonces, vemos que ya la presión arterial, la sistólica y la diastólica, no son las únicas medidas de presión arterial que podemos cuantificar, sino que aparte debemos elaborar y calcular la presión arterial media.
Es una medida mucho más fidedigna que la presión arterial sistólica o diastólica. Otro elemento que podemos obtener del sistema circulatorio, aparte de la presión arterial, que para ello, para calcular la presión arterial necesitamos un aparato que se denomina esfingomanómetro, que es el aparato de la presión, conocido vulgarmente. Podemos elaborar o sacar otras variables que no precisamos ningún aparato. Y uno de ellos es el pulso arterial. Uno palpando las arterias, primero que nada conociendo dónde están. Ustedes ya en anatomía vieron todas las arterias, entonces conocen dónde están todas las arterias del cuerpo. Uno palpando estas arterias puede determinar el pulso arterial. ¿Y qué es el pulso arterial? Es la expansión o retracción de la pared arterial debido a las variaciones de presión, es decir, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, en cada latido cardíaco. O sea, la arteria aumenta su diámetro, disminuye su diámetro en cada uno de los ciclos cardíacos. Como gran norma general, supongo que a la gente de enfermería esto ya se lo dijeron, pero como gran norma general, ¿cómo hacemos para distinguir arteria de vena en el cuerpo de un paciente? Porque obviamente el cuerpo del paciente no tiene pintado de rojo las venas, las arterias y pintado de azul las venas. No funciona así. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para diferenciar entre vena y arteria? Bueno, la vena se ve y no se palpa, o sea, uno ve la vena, pero cuando toca no siente nada, en la normalidad, ¿verdad? Salvo que pase algo. Y las arterias se palpan y no se ven. Uno toma el pulso, siente la arteria, pero no la puede ver. Entonces, vulgarmente o habitualmente, se dice que las venas se ven y no se palpan, y las arterias se palpan y no se ven. Eso es lo que habitualmente suele suceder en el cuerpo de nuestro paciente. Por lo tanto, uno palpando las diferentes arterias del cuerpo va a obtener el pulso arterial. Que el pulso arterial no es lo mismo que el pulso cardíaco. O sea, si bien está vinculado el pulso arterial al pulso cardíaco porque depende de cada latido, no es lo mismo. De hecho, hay patologías donde puede haber un pulso arterial X y un pulso cardíaco diferente al pulso arterial. Por lo tanto, no siempre es lo mismo el pulso arterial que el pulso cardíaco. Entonces, ves que hay una diferencia entre el corazón y los vasos sanguíneos, diferencia de distancia. Y eso vamos a ver cómo afecta la distribución del tejido sanguíneo que circula a lo largo del sistema circulatorio. Nosotros habíamos visto que teníamos arterias, venas, vénulas, shunts, y que por así circulaba el tejido sanguíneo. Y que clásicamente dividíamos a este sistema circulatorio en sistema arterial y sistema venoso. ¿Bien? Habíamos visto que dentro de este sistema circulatorio, arterial y venoso, teníamos las arterias, las venas, los capilares, donde las arterias eran aquellos vasos que salían del corazón, las venas son los vasos que llegan al corazón, y los capilares son los vasos sanguíneos donde se realiza el intercambio de metabolitos y gases. Sin embargo, esta clasificación quedaba un poco escueta, un poco pobre, y habíamos visto que, si bien tenemos arterias, venas, capilares, dentro de cada uno de estos tenemos subtipos. Arterias, arteriolas, vénulas, capilares y venas. Es decir, teníamos diferentes elementos. Y que por todos estos elementos del sistema circulatorio circulaba el tejido sanguíneo. Que este tejido sanguíneo determina la volemia. ¿Ya? ¿Qué es la volemia? La volemia es la cantidad de sangre que circula por el aparato circulatorio.
aproximadamente la volemia en un humano sano, normal, promedio, ronda los 5 litros. Pero como pueden ver, depende del peso y depende del sexo. Habitualmente los masculinos suelen pesar más que, los, que las femeninas. Entonces hay más volemia en los hombres que en las mujeres. Pero depende siempre del peso y representa aproximadamente entre un 6 y un 8% del peso de la persona. Y fíjense cómo se distribuye esta volemia. Un 60% de la volemia está distribuida en venas y vénulas. Por eso es que nosotros decíamos que las venas son la capacitancia del cuerpo. ¿Bien? Porque en ellas se encuentran la mayoría del volumen sanguíneo. El 60% del volumen sanguíneo está presente en la vena. Mientras que en los pulmones hay un 12%, en el corazón un 8%, y luego en la parte arterial un 20% que se distribuye entre arterias arteriolas y capilares. Entonces, esta volemia de 5 litros no se distribuye de forma homogénea a lo largo de todo el sistema circulatorio, sino que varía en cada uno de los sectores. ¿Bien? Esto determina que hay una determinada fisiología circulatoria. Y tenemos que empezar a comprender algunos términos fisiológicos que rigen a esta fisiología circulatoria. La primera es la hemodinamia, que la hemodinamia es la ciencia o es el estudio de la circulación sanguínea y los mecanismos que influyen en ella, es decir, cómo circula el sistema sanguíneo a lo largo de todo el sistema circulatorio. Y esta hemodinamia presenta algunas leyes fisiológicas o leyes de conducción en realidad, porque estas leyes de conducción se aplican a casi cualquier flujo, flujo de electrones, flujo de luz, flujo de partículas, o en este caso flujo sanguíneo. Y tenemos a la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que el flujo es igual al gradiente de presión sobre una resistencia. ¿Qué es el gradiente de presión? Es la diferencia entre la presión 1 y presión 2 o la presión de un vaso y la presión de otro. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el flujo, el Q, entre una vena y una arteria, tengo que poner la presión de la vena menos la presión de la arteria sobre la resistencia. ¿Y quién es la resistencia? Es la microcirculación. Todos los pequeños capilares y todos los vénulas generan resistencia, hacen que la sangre se enlentezca y a su vez pierda presión arterial o presión de pulso. Entonces, que disminuya la presión. ¿Bien? Por lo tanto, cuando calculamos el flujo sanguíneo, en realidad a nosotros lo que nos interesa es la diferencia que hay entre el corazón derecho y el corazón izquierdo. De esta forma podemos calcular, pues, utilizando la ley de Ohm, al flujo sanguíneo como la presión, la diferencia que hay entre el corazón izquierdo y el corazón derecho sobre la resistencia. Que la resistencia va a estar determinada por la capacitancia, es decir, por la cantidad de distribución de tejido sanguíneo que va a haber en las venas y vénulas del tejido sanguíneo. De esa forma se obtiene
la resistencia. Entonces, conociendo estas leyes, empezando por la ley de Ohm, por supuesto, llegamos a una gráfica que ustedes ya conocen, que es la siguiente, donde tenemos la sístole de la diástole, el fonocardiograma, que eran los latidos cardíacos, los sonidos cardíacos, perdón, el electrocardiograma, que eran las despolarizaciones cardíacas, los diferentes volúmenes, tanto a nivel ventricular como a nivel aórtico, y acá es que empieza a importar estas presiones, estos volúmenes. ¿Por qué? Porque no solamente queremos calcular el flujo, es decir, la cantidad de flujo que circula por el tejido sanguíneo, sino que nos interesa saber cuánto es el flujo que pasa por el corazón. Y ese flujo que pasa por el corazón se denomina gasto cardíaco. El gasto cardíaco se mide en litros minuto o en mililitros minuto, y lo que representa es la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto. Y eso representa la cantidad de sangre que circula en todo momento por nuestro cuerpo. Nosotros ya sabemos que en situaciones normales, promedio, la sangre que sale del ventrículo izquierdo sale con una presión de 120 milímetros de mercurio, habitualmente. Y la sangre que llega al corazón derecho lo hace a 0 milímetros de mercurio. De esta forma, aplicando la ley de Ohm, podemos obtener el gasto cardíaco, que es igual a la presión que hay en la aorta, dividido la resistencia vascular sistémica. Ya sabemos cuál es la presión de la aorta, es 120. Desconocemos cuál es la presión, la resistencia vascular sistémica. De esta forma, tenemos que calcular y ver de dónde viene esta resistencia vascular sistémica. Sí sabemos que esta resistencia vascular está vinculada a los pequeños vasos. Por lo tanto, la resistencia vascular sistémica está relacionada o está dada por el diámetro o el radio del vaso, que es lo mismo, o sea, el radio por 2 o el diámetro del vaso. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? En nuestro cuerpo no tenemos un solo vaso sanguíneo, o sea, no es que de la aorta al ventrículo derecho hay un tubo, no, tenemos toda la microcirculación.